Este programa es clasificación A, apto para toda la familia. Los conceptos emitidos en este programa son responsabilidad de su productor. Cananga TV no se hace responsable de los conceptos emitidos en el mismo. Muy buenos días, mis queridos hermanos, amigos y relacionados. Gracias nueva vez por preferirnos y llevarle una entrega más de su espacio, el otro enfoque, que se transmite por Cananga Televisión. Trataremos con ustedes temas locales de interés social y comunitario y algunos temas de interés internacionales o noticias internacionales. Iniciando en el plano local, nueva vez, recordarle a todos los residentes de los Jardines del Norte que el lunes próximo a las 6 de la tarde tendremos una protesta en el Parque Crisantemos, donde está la iglesia San Mauricio Mártir, para protestar, perdonando la redundancia, por el adefesio que quiere cometer el ministro de Obra Pública, Eduardo Estrella, en cuanto a pretender mutilar una serie de parques, tumbando cientos de árboles y afectar a ciudadanos que tienen su vivienda de hace más de 50 años ahí. La ampliación de la avenida Los Próceres puede hacerse, pero que lo haga por la zona norte, porque de alguna manera ahí saldría mucho más barato. Pero he mantenido la idea de que la avenida Los Próceres no tiene que ser intervenida, solamente la intersección de Los Próceres con avenida República de Argentina, ahí sí, porque ahí se arma un lío tremendo, con la gente que viene de Arroyo Hondo, de sectores aledaños, con lo que viene bajando por la avenida Los Próceres. Ahí amerita una intervención, un túnel, un elevado, lo que fuese, pero luego no hay que prolongar la avenida Los Próceres. Lo hemos demostrado con video hecho en hora pico, cuando realmente está vacía la calle. ¿Dónde es que se hace el lío en Los Próceres? En la mañana de 6, si se quiere, a 9 de la mañana, y en la tarde de 5 a 7 de la noche. Ese es el lío. Después Los Próceres fluye bastante. Naturalmente que el nudo gordiano lo provoca el hecho de que en la avenida República de Colombia y Los Próceres, ahí se arma un verdadero problema. En otro orden, querido hermano y amigos, en el Partido de la Liberación Dominicana se están agitando las aguas políticas. La irrupción de Gonzalo Castillo, que en un primer momento dijo que no iba a presentarse, parece que lo convencieron, y va a correr por la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, primero como precandidato y posteriormente como candidato oficial, pero ya Charlie Mariotti se apió del barco. Charlie Mariotti, que dijo en reiteradas ocasiones, y me lo dijo a mí personalmente, que a él habría que contarle los votos. Parece que lo convencieron y ahora va a aspirar a ser el jefe de campaña de Gonzalo Castillo. Situación esta que traerá algún encontronazo con señor Navarro, que había sido designado, pero bueno, Charlie Mariotti. Otro que se anuncia de que dará su respaldo a Gonzalo Castillo es Domínguez Brito. Parece que Domínguez Brito se va a desmontar de la aspiración legítima que tiene, consagrada en la Constitución de la República, artículo 22, que establece el derecho a los dominicanos y dominicanas de aspirar y
de elegir y ser elegible. De aspirar lo tenemos todo, pero de elegir y ser elegible es lo que dice la Constitución de la República proclamada en el 2010, un 26 de enero, en el gobierno de Leonel Fernández. Pues se dice que Domínguez Brito va a pasar a apoyar a Gonzalo Castillo. Otros miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana que ya han demostrado porque han asistido a eventos políticos en el apoyo a Gonzalo Castillo son el señor, caramba, que era director del ADP, que fue diputado nacional. Bueno, ahora cuando me recuerde le digo de quiénes se tratan. Dos personalidades importantes, miembros del comité político, a los fines de que Gonzalo Castillo, a su alrededor, Radamés Camacho es uno de ellos, y otro miembro del comité político, Montaz, que fue ministro de Planificación y Desarrollo en su momento, el señor Montaz de San Cristóbal. Ambos están apoyando las aspiraciones legítimas de Gonzalo Castillo, y esto ha creado dentro del Partido de la Liberación Dominicana un hervidero de tal naturaleza, puesto de que aparentemente tenía el carril de adentro para convertirse en el candidato del PLD, porque el señor Albert Martínez ha dicho que no va. No ha dicho que no va, sino que el comité político no lo tenía en cuenta. Francisco Javier era que tenía el carril de adentro para convertirse en el candidato oficial del PLD. Se empiezan, reitero, a agitar las aguas políticas del país dentro de los partidos. Por otro orden se está conociendo por la Cámara de Diputados, que ya lo aprobaron en primera lectura, el proyecto de ley sometido por el gordito de oro, el senador de La Vega, en relación a Rogelio Henao, en relación a que las candidaturas independientes no corran. Y es una verdadera estupidez, porque es que si se dejara como está y no se apruebe ese proyecto de ley, las candidaturas independientes no pasarán de una o de dos o tres, qué sé yo, y no le harían daño a las organizaciones políticas tradicionales. ¿Por qué razón? Porque establece claramente la ley, que la 33-18, que el que aspire a ser candidato independiente tiene que tener una estructura igual que un partido político. Igualito. Presenta un programa de gobierno, gastar un dinero que no lo tiene porque no le corresponde en esta instancia financiamiento. Entonces no hay por qué cortarle las alas a las candidaturas independientes que siempre han estado en la ley. Pero los diputados y senadores y algunos líderes políticos que han hecho un mal trabajo, pues no quieren sorpresa y pretenden no tener competencia de esta naturaleza. Lo que quieren es que los candidatos populares o se inscriban o sean llevados en la candidatura o en la boleta por la anuencia de los partidos. Bueno, vamos a ver en qué termina ese zafarrancho. Mire, en Venezuela, felicitar a los venezolanos por ganar el Clásico Mundial de Béisbol, pero se están dando una serie de acontecimientos políticos de importancia. Volviendo al Clásico del Béisbol, vimos a la presidenta interina, pues no es presidenta, porque Maduro no ganó las elecciones, fueron con trampa y la designó a ella, Delcy Rodríguez. Entonces ella goza del mismo nivel de legitimidad, no de legitimidad, de ilegitimidad que tiene Maduro, que está preso en una cárcel de Brooklyn, allá en la ciudad de Nueva York, que creo que este fin de semana o el que viene,
se tiene que presentar ante el juez a los fines de que se inicie el juicio. Entonces, ¿qué pasa? Delcy Rodríguez se presentó con el trofeo de los ganados por los venezolanos en buena liga a los Estados Unidos, 3 carreras por 2, pero se presentó sin los peloteros, ni el manager. Parece que ni los peloteros ni el manager querían aparecerse al lado de Delcy Rodríguez, con unos muchachitos ahí. Una verdadera vergüenza, porque se supone que ella debió haber recibido en el Palacio de Miraflores a la alegación, en este caso, la delegación que representó a Venezuela en el Clásico. Bueno, pero desde el punto de vista político-militar fue destituido Padrino López, quien se mantuvo como ministro de Defensa de Venezuela por entre 12 y 14 años. Entonces nosotros tenemos un videito ahí que hace una narrativa de ese hecho. Vamos a escucharlo, señor director. Padrino López no solo ha sido destituido como lo había pedido Washington y que todo el mundo, y aquí lo sabíamos y estábamos esperando a que se diera esto, no solamente ha sido destituido, sino, señores, es que en este momento se encuentra esposado, básicamente está detenido, y eso es exactamente lo que hicieron con Alex Saab. Y de hecho podemos ver el tuit de Delcy Rodríguez dándole las gracias a Padrino López y poniendo un pie que ya lo habíamos escuchado antes, que es, veremos en dónde lo vamos a poner más adelante. Es lo mismo que hicieron con Alex Saab. Y Alex Saab, ¿dónde está en este momento? Por supuesto que preso, y ya se sabe que lo están enviando para el Departamento de Justicia. ¿Qué ocurre en este momento? El agradecimiento público de Delcy hacia Padrino en redes es en realidad el acta de detención política más contundente del siglo. En la logística de esta fase 3, Delcy, que asume el rol de liquidadora, lo está haciendo. Pero sobre todo eso es para el chavismo radical, y eso es por una petición expresa de la administración de Donald Trump. Lo estamos viendo. Washington no iba a permitir que fluyera una gota de petróleo, ni se podía hacer, ¿verdad?, con esta licencia 52 que ha salido hoy, mientras el hombre con una recompensa de 15 millones de dólares siguiera en el mando de los fusiles. Padrino no ha sido destituido, ha sido desarmado y está entregado en una custodia invisible que espera un momento exacto para el traslado final. La coherencia de este movimiento se basa en el precedente de Alex Saab, y ya lo hemos visto con una precisión muy quirúrgica. Delcy usó el mismo guión de nuevas responsabilidades. Ni disimulan, ellos tienen que hacerlo. Con Saab lo hicieron, ¿verdad?, con Alex Saab, y muy pronto lo veremos también con Tarek William Saab. Los están desarmando uno a uno. ¿Quién creen ustedes que es el próximo? Por supuesto que Diosdado Cabello, que cancela el programa en el día de hoy, diciendo que lo cede, cuando siempre ha estado haciendo programas, sobre todo para celebrar cualquier tipo de juegos de béisbol y de todo. Entonces estamos viendo que Padrino pierde su caparazón institucional. Sin el control de las zonas operativas y sin el respaldo del comando de batallón, el general queda a merced de los acuerdos que tiene Delcy Rodríguez, que ya firmó en la sombra, ¿verdad?, que es para salvar también su propia cabeza. Nosotros lo hemos explicado bastante bien. Imagínense que hay 7 monstruos en Venezuela y esos 7 monstruos van contra usted, ¿verdad? Pero ¿usted qué hace? Usted contrata a uno de esos monstruos y le dice, agarre a los otros 6, devórelos, y después usted nada más tiene que pelear contra un monstruo, no contra 7. Eso es lo que está pasando. Más adelante, ahora a Marco Rubio le toca solamente encargarse del monstruo 1, que sería Delcy Rodríguez, mientras que está entregando a todos los demás. Ese ha sido el plan, eso ha sido la normativa, ese es el patrón que estamos viendo, y por supuesto que eso es lo que le toca a Diosdado Cabello. Bueno, como lo señalamos en el inicio, cuando fue atrapado Maduro, extraído desde el fuerte Tuna y llevado a una cárcel en Brooklyn, Estados Unidos, nosotros pronosticamos que el chavismo madurismo iba a ser una implosión hacia adentro. Ellos se iban a desgranar uno con otro. De ser muy revolucionarios, muy patriotas, combatientes, con la rodilla en el suelo, haciendo alusión a que tenían una gran cantidad de mercenarios que iban a enfrentar cualquier intervención de los Estados Unidos en Venezuela, se demostró que era pamplina. El próximo a ser atrapado es Diosdado, ¿cómo que se llama? Diosdado. Bueno, Diosdado. ¿Qué implica y viene a ser? Que ese señor
no se monta ni en una chichigua porque tiene orden de captura internacional. Entonces, ¿qué implica? Que los Estados Unidos han dado una recompensa, tanto por Padrino López como por el señor Diosdado, de unos 15 millones de dólares. Entonces, van a motivar que alguien dentro de las Fuerzas Armadas o civiles de Venezuela entregue a uno y a otro. Ahora queda sin ningún poder el señor Vladimir Padrino López, es ministro de Defensa de Venezuela. Entonces puede ser víctima fácil de sus propios compañeros y enemigos, porque él tiene pedido de tradición, por parte de la justicia norteamericana, al dejar de tener poder y ocupar las posiciones militares. Algunos otros miembros de la milicia venezolana que deben tener algún nivel de enemistad con él, o que van a desmontar a los cuadros militares, los mandos medios que le obedecían a Vladimir Padrino López. Entonces puede ser víctima fácil de esos grupos. 15 millones son 15 millones. Mire, para los que tienen añoranza, sobre todo que viven en Santo Domingo Este, vamos a pasarle un videíto de cómo se inició la construcción del ensanche Osama, un ensanche tan emblemático, tan importante, donde hay muchos comercios, muchas viviendas, y que sin lugar a duda se ha convertido en un lugar apetecible para los desarrollistas inmobiliarios. Son muchos los ingenieros que han ido invirtiendo en esa zona y son muchos también los empresarios que han invertido en negocios. Vamos a ver, señor director. Años de la construcción del ensanche Osama. Fíjense la cantidad de terreno que había en ese momento baldío, porque fue una manera del dictador Trujillo de ir poblando ese lugar de la capital. Correspondía al Distrito Nacional, luego por iniciativa del doctor José Francisco Peña Gómez,
se aprobó una ley que el distrito lo dividía, sumando el distrito, en 4 municipios, que eran Distrito Nacional propiamente dicho, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste. Del oeste posteriormente salió Los Alcarrizos y salió Pedrobrán, que fueron elevados a municipio. De Santo Domingo Este tenemos el municipio de Boca Chica y el municipio de San Luis. Hay también distritos municipales y de mayor aromática. Es decir, que de una unidad territorial se han creado varias y de alguna manera ha dado resultados porque los servicios así han tenido más capacidad de ser brindados con eficiencia. Hay muchos problemas porque Santo Domingo o esa parte del país se ha mudado mucha gente, se ha desplazado muchos ciudadanos que vienen de las provincias y ocupan espacio en ese lugar, tanto de Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y el propio Santo Domingo Oeste. Son muchas las urbanizaciones, son mucha la inversión que se ha hecho. Bueno, están así, señores, que hubo que construir y se están construyendo nuevas vías de acceso. Usted tiene, por ejemplo, avenidas que llevan hasta el poblado que tiene la ciudad Juan Bosch, avenida ecológica, pero también usted puede conectarse yéndose por la propia ecológica, por la avenida Freddy Veragoico, que a su vez se bifurca y lo lleva a las Américas, pero lo conecta con la carretera Mella. Es decir, que es mucho lo que se ha invertido por ahí, se ha construido. Eso es un paraíso, si se quiere, o más que un paraíso, otra ciudad. Esa intersección de la avenida Mella hasta la avenida Las Américas, todo ese espacio, ahí viene fluyendo una gran construcción, gran desarrollista. Y qué decir de la avenida que lleva a la Fuerza Aérea. Todo eso por ahí ha explotado de manera exponencial, que hace unos años estaba totalmente desierta, vacía, pero han crecido las ciudades, ha crecido el interés de muchas personas de mudarse para allá y de alguna forma y manera pues se le ha buscado solución en cierta forma al déficit habitacional que existía en la zona. Ahora, antes por ahí se compraba por metro, por tarea, ahora es por metro. Interesantísimo tener conocimiento de esa expansión positiva que ha tenido la ciudad capital y con ello la República Dominicana. Mire, una situación incómoda al interior de la Policía Nacional. Hay un policía que hace unas denuncias en relación a acciones de mafia a lo interno. Llama al presidente de la República a que resuelva esa situación, al nuevo director de la Policía Nacional, a los fines de que se le busque la vuelta. Vamos a ver ese videito, director, por favor. Hago este video para hacer una formal denuncia en contra de la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas. En esa dependencia militar existe una corrupción que el hedor nauseabundo pulula por doquier. Ahí el que solicita su retiro y no tiene 200,000 pesos para darlo o no tiene relación, simplemente nunca sale retirado. Yo solicité mi retiro hace aproximadamente 5 años. Venlo ahí. Y simplemente porque no tengo esa suma y no tengo relación, no he salido pensionado. Y sin embargo, hay militares que tienen menos tiempo que yo en la institución y solicitaron su retiro último que yo. Y le ha salido su retiro en 2 meses. ¿Pero por qué?
porque tienen el dinero para darlo. La impotencia y la injusticia que impera en esa dependencia militar me condujeron a hacer este video, porque yo inclusive en mi condición de abogado sometí un recurso de amparo ante el Tribunal Administrativo. Aquí tengo la sentencia. Pero ¿qué pasa? El tribunal entiende que en esa dependencia se imparte justicia y me lo rechazó, alegando que ellos son los que tienen la facultad para decidir cuándo un militar puede irse retirado o no. Pero ese tribunal lo que no se imagina es que en esa dependencia militar la justicia que se imparte es la corrupción y el tráfico de influencia. Esa acción me trancó el juego y quedé desamparado en manos de esos buitres. Sé muy bien que este video me traerá consecuencias severas, pero no importa, yo acepto la consecuencia, porque es mejor hacer maldad y maltratar al indefenso que otorgarle sus derechos. No crean que yo no tengo miedo, de hecho tengo bastante, pero la impotencia hizo que yo sacara valor no sé de dónde y que pase lo que tenga que pasar. La impotencia y la injusticia son condiciones que llevan a cualquier persona a tomar decisiones sin pensar en la consecuencia. Quiero pedirle que, si no es mucho pedir, por favor, compartan este video para ver si le llega a las autoridades correspondientes, de modo que se abra una investigación a esa dependencia militar en torno a esta denuncia, empezando buscando las listas de pensiones que han salido desde el 2020 en adelante y compararla con esta solicitud que tengo acá, para que comprueben lo que le estoy diciendo. Y si alguien de lo que ha pagado para poder salir en una lista de retiro ve este video y quiere apoyar esta denuncia, mucho se lo agradecería. No olviden que en la unión está la fuerza. Recuerda que hoy por mí y mañana por ti. Bueno, ese policía hace esa denuncia y creo que debe ser atendida porque los órganos castrenses y policiales tienen que actuar con transparencia a los fines de que no se den ese tipo de escándalos. Porque si una persona no quiere pertenecer a una institución X, quiere irse por la puerta grande, pero naturalmente esperando que le respeten los derechos adquiridos, pues no hay por qué tenerlo obligado. Si él se quiere ir, pero sobre todo denuncia que para que la Junta de Retiro le apruebe, perdonando la redundancia, el retiro propiamente dicho, tienen que buscar dinero, ¿verdad? Hace una denuncia fuerte que de alguna manera salpica el buen nombre, la buena fama del militar que dirige la Junta de Retiro, que no sabemos si es activo o está puesto en retiro, perdonen otra vez la redundancia. Ese señor tiene que salir y aclarar esa situación a los fines de que limpie su nombre, porque si se queda callado, dice que el que calla otorga. Entonces, podría ser que lo que él dice es cierto, podría ser que es mentira, y que de alguna manera caiga en difamación. Pero el que dirige la Junta de Retiro tiene que salir él a negar o explicarle al país porque es un servidor público y lo que maneja son recursos del erario que no le corresponden a él. Implica todo esto que debe haber transparencia. El propio ministro de Defensa debe no dar la callada por respuesta y decir si la denuncia que hace ese señor es cierta, y si de ser cierta, debe tomar las acciones condignas, con el propósito de que haya transparencia, haya rendimiento de cuentas y que los hombres serios de este país no puedan ser cuestionados. Y si son cuestionados, que den la respuesta donde echen por la borda ese cuestionamiento. Y yo vuelvo y me pregunto, ¿por qué hay que tener obligado a una gente que pertenece a una institución? Él lo que está pidiendo son derechos adquiridos, en el caso del señor, porque ¿qué quiere? Que renuncie y deje todos los recursos y los beneficios que tiene acumulados que deben entregárselos. Entonces esto debe transparentarse a los fines de que el buen nombre de las Fuerzas Armadas como conjunto, un órgano que defiende la soberanía del país constitucionalmente, tiene una serie de prerrogativas, y los que son ministros de Defensa, porque antes se llamaban secretarios de Estado,
secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, o ahora que se le cambió la nomenclatura, que no entiendo yo por qué lo de ministro, porque nada más es la letra en que han cambiado. Aquí lo que hay es un régimen presidencialista, donde el poder real total lo tiene el presidente de la República. En los regímenes parlamentarios es que se utiliza los ministros, pero los ministros tienen cierto nivel de independencia porque no hay presidente. Hay un primer ministro y un presidente. El presidente es el jefe de Estado que representa a la nación. El primer ministro es la mano ejecutora del gobierno de ese entonces. Y pueden esos gobiernos caerse con una censura que le dé el Parlamento. Entonces, los ministros de esos países donde funciona el régimen parlamentario no reciben empleados que le mande el primer ministro, le mande el presidente, no, ellos mismos nombran su personal. Hay cierto nivel de independencia en relación al presidente de la República, como es el caso, por ejemplo, de Alemania, como es el caso de Italia y de otras naciones donde funciona el régimen parlamentario. El propio Reino Unido, que el rey Carlos es el jefe de Estado, pero hay un primer ministro que maneja el día a día. El rey Carlos de Inglaterra o Reino Unido no nombra a nadie, no está designando ningún empleado, como es aquí. En República Dominicana, hasta el chinero de la esquina lo designa el presidente de la República, siempre que dependa del gobierno central. Pero vamos a ver si esta denuncia se corrige, la gente sale de la respuesta, porque ese militar está emitiendo juicio de valor realmente un poco ácido. En otro orden, señores, también, como está la guerra entre los Estados Unidos e Israel en contra de Irán, que todos los días sale algo nuevo, nosotros queremos pasarle un videíto porque, ¿qué implica? No importa la cantidad de bombas que lance Estados Unidos e Israel en contra de Irán, si no manda la infantería, que es el ejército de tierra, no hay forma y manera de ocupar el país. Y habrán siempre reductos de los enemigos tradicionales de los Estados Unidos, que son el régimen autocrático de los ayatolás, en condición de dirigir el Estado de esa nación. Vamos a ver qué dice este videíto en relación a si los Estados Unidos mandarían tropas, infantería hacia el territorio de Irán. Estados Unidos está planeando enviar fuerzas terrestres a Irán, y voy a explicar por qué esto podría ser un error catastrófico. Porque Irán no es como Irak, está construido como una fortaleza. Empecemos por el lado occidental y suroccidental. Todo el borde occidental de Irán está protegido por la cordillera de los Montes Zagros. Esta cadena montañosa se extiende a lo largo de la frontera con Irak y llega hasta cerca de Turquía. El terreno aquí es rocoso, alto y brutal. No son solo montañas, son interminables puntos de estrangulamiento, pasos estrechos y territorio perfecto para emboscadas. Ya hemos visto lo que ocurre aquí. En 1980, Irak invadió Irán. Irak tenía un plan claro. Quería capturar la provincia rica en petróleo de Juzestán y luego avanzar más profundamente para aplastar la revolución iraní. Irak tenía tanques, mano de obra y apoyo, pero durante años la guerra quedó estancada. Las fuerzas iraquíes alcanzaron las zonas más planas cerca de Juzestán, pero cruzar los montes Zagros y avanzar hacia el corazón de Irán fue una pesadilla. Y como resultado, después de 8 años, la guerra terminó sin un resultado claro. Eso es lo que hacen los Zagros. Ralentizan a los ejércitos hasta que se desgastan. Ahora mira hacia el norte. A lo largo del lado del mar Caspio se encuentran los montes Alborz, otra muralla natural. Estas montañas hacen que una invasión terrestre desde el norte sea extremadamente difícil. Así que Irán está protegido desde 2 direcciones por barreras montañosas. Pero incluso si un ejército extranjero de alguna manera cruza la costa, lucha a través de las montañas y entra en el interior de Irán, la geografía vuelve a volverse hostil. Irán tiene enormes regiones desérticas, como el desierto de Lut, conocido por su calor extremo. Las temperaturas aquí pueden alcanzar hasta 70 grados. Este no es un terreno donde grandes ejércitos
ejércitos puedan moverse fácilmente, destruye vehículos, tensiona las líneas de suministro y agota a las tropas. Por eso Irán ha sido históricamente tan difícil de conquistar. Irán no es una sola llanura abierta, son capas de defensas naturales, montañas, desiertos y enormes distancias. Así que si Estados Unidos envía fuerzas terrestres a Irán, no solo está eligiendo una guerra, está eligiendo una guerra donde la propia geografía contraataca. Y exactamente así es como las superpotencias cometen errores catastróficos. Bueno, pues pueden ver ustedes ahí con los inconvenientes que se toparía los Estados Unidos, el propio Israel y los amigos que tiene Israel y los Estados Unidos en la zona en Medio Oriente, que a su vez son enemigos de Irán. Irán tiene una defensa natural que hace prácticamente infranqueable su territorio. Nosotros lo que esperamos es que haya la suficiente racionalidad, el suficiente sosiego para que venga la paz, porque realmente el mundo está convulso. Hay situaciones que van a empeorar, situaciones que se generan de esa guerra, que van a empeorar la economía mundial. Ahí vimos que Irán atacó una refinería, una de las más grandes del Medio Oriente, que proporciona petróleo refinado y productos terminados salidos de esa materia prima, que es el petróleo, a muchas naciones. El propio Estados Unidos atacó, en este caso no fue los Estados Unidos, sino Israel, atacó una refinería de gas en Irán, que también va a traer pérdida importante. La pérdida de la primera refinería de Kuwait, que se atacó por parte de Irán, cuesta o lleva una pérdida de 20.000 millones de dólares, que no son 3 cheles. Y tomará muchos años poder reconstruir esa refinería. Entonces, ¿por qué hay que destruir tantos bienes que le hacen falta a esos países y a la humanidad? Porque nadie es independiente. Ningún país del mundo puede ser autogestionario. En alguna materia sí, pero en términos de producción hay cosas que se compran en el extranjero que usted no la produce en su propio territorio, o la producen en territorio ajeno empresarios nacionales de su país para sacar más beneficios y pagarle impuestos al fisco del Estado de donde esos empresarios nacieron. Sin embargo, todo eso se ha ralentizado. Mire cómo está cerrado el estrecho de Hormuz. Los iraníes han dicho que pueden pasar sus amigos, chinos, norcoreanos, de aquí, de allá, de acullá, pero los Estados Unidos e Israel y los países satélites de estas naciones, dígase la República Dominicana, un buque que lleve la bandera dominicana no puede pasar por el estrecho de Hormuz. Un buque que lleve la bandera de El Salvador, Ecuador, de Costa Rica y de otros países que son satélites o amigos de los Estados Unidos de este lado de Occidente, no pueden pasar por el estrecho de Hormuz, a no ser que paguen un dinero, lo cual encarecería el flete y el transporte, y vía de consecuencia va a encarecer los productos terminados que puedan confeccionarse o hacerse con esa materia prima que traen esos contenedores en esos barcos, señores. Un verdadero problema. Mire, hay una cosa que debemos nosotros hablarle aquí, y hay un ciudadano que ha sometido un proyecto con el propósito, o tiene la intención de someter un proyecto con el propósito
de que se le quiten los fondos a los partidos políticos, se le quite el dinero a los partidos políticos, pero que se suba el umbral. ¿Qué es el umbral? La cantidad mínima de votos que puede sacar un partido para mantener el reconocimiento. Hasta ahora, la cantidad mínima de votos que puede sacar un partido es el 1%, o que en su defecto el partido político saque a representación congresual y municipal. Entonces, yo creo que el individuo hace una mala apreciación en función de que la Constitución de la República establece claramente que un partido puede mantener el reconocimiento, naturalmente, como lo he dicho, pero también si saca un diputado, y un partido político puede sacar un diputado nacional por acumulación de votos. Digo nacional porque los diputados son nacionales, pero por acumulación de votos a partir del 1%. Entonces, si él dice, creo que el señor director tiene la foto de ese prestante ciudadano, dice, míralo ahí. Entonces, él pretende que se aumente. ¿Cómo que se llama? El abogado Hermani Aquino. Sí, Hermani Aquino establece eso. Pero ¿qué se le olvida a él? Esa parte, que el artículo 81 de la Constitución de la República establece claramente que un partido político podrá obtener un diputado siempre y cuando saque más del 1% o fracciones, siempre y cuando no vaya aliado con un partido madre y lleve su candidatura propia. Entonces, para esos fines, para subir el umbral y quitarle el financiamiento a los partidos políticos, en un caso habrá que hacerle una modificación a la Constitución de la República o en su defecto también a la Ley de Régimen Electoral, la 2023 y la de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, que es la 33-18. Vamos nosotros, como hoy es viernes, a hacer el programa un poco distendido, un poco más relax. Y le vamos a pasar una cancioncita que es producto de la IA, donde los dictadores de diferentes países de ahora y de tiempo pasado, pues interpretan una canción muy emblemática que se hizo muy famosa en los Estados Unidos.
Ahí tienen ustedes a los dictadores. Ahí aparece hasta Gengis Khan. Mire lo que hace la IA, ¿eh? Se identifica a Gengis Khan, a Pablo Escobar, al ex dictador de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Joseph Stalin, aparece Hitler, Milosevic, el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un. ¿Quién más aparece ahí? Siendo gente que ha tenido un prontuario no muy recomendable, aparece en ese video. Pero bueno, mire, una situación un poco incómoda y que habla en ocasiones de la falta de preparación de los militares y agentes de la DGC nuestra, fue la que se dio con un ciudadano que enfrenta con un machete a los agentes de la DGC. Entonces, ¿qué implica? Nosotros no somos propensos al uso de la violencia por parte de los agentes de la DGC y los militares, pero cuando un ciudadano saca un machete, no es con la intención de brindar rosa. Si tiene la oportunidad, pues agrede, y cuando no matar a este agente de la DGC o a cualquier militar. En los Estados Unidos, ninguna persona hace esto que no le caigan a tiro. Y si no muere, fruto de que Dios no se lo quiere llevar en ese momento. Pero de que le caen a plomazo, no hay la menor duda. Vamos a verlo, señor director, para luego comentarlo. Es un maldito abuso lo que están haciendo esta gente aquí en San José de Ocoa. Mira. Es un maldito abuso, la gente de trabajo, así que lo tienen. Mira, un hombre de trabajo, mira. Y trabajando que está ese hombre, mira. Mira. Vamos abuso, coño. Mira. Este chiquitico es bravo, mira, este chiquitico es bravito. Mira, pero no que decir primero. Mira, la gente está harta, esto es tu maldita madre, coño. Bueno, pero no es que está harta de los ciudadanos. Existe la manera pacífica de poder dirimir los conflictos. Pero usted irlo encima a la gente de la DGC, que por demás tienen un arma de fuego, usted puede perder la vida. Ese hombre está vivo porque no es en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hace rato que lo hubiesen matado y declaran inimputable a los agentes de la DGC porque usted le fue encima con ese machete. Pero bueno, sigue la situación de represión en Nicaragua porque el dictador Ortega, Daniel Ortega y su esposa Murillo, Rosario Murillo, la tienen tomada, pero de a verdad, contra la gente que le hace oposición. Han sido declarados traidores a la patria, han sido desterrados, le han quitado candidatura a todo aquel que se opone a Daniel Ortega. Ahora sale la Iglesia Católica, que ha sido rudamente golpeada por el dictador, y vamos a ver la opinión de un cura párroco, en relación a la acción represiva que tiene el gobierno de Daniel Ortega contra ellos. Adelante, director. Increíble que todavía hay gente que defiende a estos comunistas. Ese señor es Daniel Ortega, el dictador de Nicaragua. Está tratando de borrar a la iglesia. Escúcheme bien. Borrar la iglesia. Erase the church. Está prohibiendo las ordenaciones de sacerdotes en la iglesia católica. Está cerrando iglesias evangélicas. Está votando a pastores, deportando líderes espirituales. Y todavía hay gente que defiende a los comunistas. ¿Quién entiende eso? Miren aquí lo que tenemos. Este señor prohibió a las monjas estar en Nicaragua. Las religiosas, las monjitas, que lo único que hacen es ayudar, educar a los niños, hacer cosas buenas.
él las trató de deportar y sacarlas a todas y prohibió que las órdenes religiosas llevaran a cabo su trabajo. Y ahora está tratando de, una vez más, perseguir la iglesia. Pobrecito y pobre gente de Nicaragua. ¿Ven ahí ustedes esa situación que es inentendible o que no se entiende por parte de Daniel Ortega, que trata de desterrar a los ciudadanos, sean estos religiosos o no, de su país por el hecho de oponerse? Pero bueno, vamos a ver qué trae el tiempo. Mire, se dice que en estos tiempos, lo dice la Biblia, se voltearán hijo contra padre y padre contra hijo. El término voltearán no es el más adecuado, se enfrentarán. Y en este caso vemos cómo un hijo paga 400,000 pesos dominicanos para que maten a su padre. Un padre que tiene negocio, cabaña y esas cosas. Y le pagó a unos sicarios. ¿Usted cree que eso puede ser entendible? Por el hecho de que él quiere su herencia. Déjeme buscar la crónica, que la tengo aquí, para podérsela leer, porque realmente es inaceptable que ese tipo de cosas se presenten entre personas de cierto nivel de respeto y valía. Intentar matar a su padre para quedarse con la herencia. Pero de por Dios, y tú trabajaste, y si no trabajaste, y el trabajo lo ha hecho el padre, pues necesariamente tiene que esperar que el tiempo pase, y luego pues recupera tú o tiene su herencia. Mire aquí, dice, en Samaná, ante el crimen, Melvin Acerqui Hilario, de 45 años, dejó claro su objetivo. No buscaba reconciliarse con su padre, Santos Acerqui, sino eliminarlo. El motivo era concreto, quedarse con documentos de propiedad. Para ejecutar el plan, contactó a Raulín Martínez, de 30 años. Acordaron un pago de 400,000 pesos. 2 semanas antes del hecho, el hijo entregó 250,000 pesos como adelanto y el arma que se usaría en el ataque. La noche del 29 de marzo del 22, eso hace unos años, a las 10:30 de la noche, el plan se puso en marcha. Martínez llegó en una motocicleta blanca hasta la cabaña turística Belidor, en la carretera Nagua Sánchez, provincia María Trinidad Sánchez, escaló una pared lateral e ingresó al área de oficina. Dentro estaba Santo Acerqui, de 65 años, y su esposa Miriam Grullón, de 53. Mire qué cosa tan lamentable. Pero, bueno, ya en el tramo final del programa decir que el general que dirige el CEMPA está haciendo un bulto. Y yo tengo las pruebas y tengo los videos. En función de que yo digo que está haciendo un bulto, porque designó a unos militares que tuviesen una especie como de destacamento móvil ahí desde el Batey Lechería hasta Palabé. Nosotros fuimos allá y es verdad que está el destacamento. Están ahí como 4 o 5 militares con 1 o 2 unidades de motor. Pero ¿qué acontece? En su propia nariz, para llegar a donde está el destacamento móvil de los militares del CEMPA, él tiene que pasarle por el frente a 2 granceras. El general y los policías o los militares que cuidan esa zona, ellos deben de pasarle a 2 granceras por el frente que están funcionando, general. Entonces deje ese bulto, usted no está cuidando el río Jaina Mano Guayabo, nada. Yo tengo los videos, porque fui al lugar de los hechos. Y cuando usted pasa la primera grancera, si se mete a la derecha y recorre ese camino, usted se va a encontrar donde en el lecho del río Sama, ya no propiamente en el cauce, sino en las orillas del río Sama,
se están extrayendo materiales de construcción a campo abierto, general, y usted no lo sabe. Tire un dron, vuele un dron ahí, donde está el destacamento ese móvil, tire un dron y vea la zona para que usted se dé cuenta. Le están haciendo un chiste a la sociedad. Reitero, tengo la prueba, tengo los videos, porque fui al lugar. Es cierto que hay un destacamento móvil de militares del brazo armado del Ministerio de Medio Ambiente, el CEMPA. Es cierto que está ahí. Pero para llegar ahí hay que pasar por dos granceras que están operando de manera galopante. Yo tengo los videos donde están refinando material. Entonces el general que dirige el CEMPA en estos momentos, lo que hizo fue un bulto. Salió que vamos a proteger, que vamos a esto, que vamos a lo otro, que vamos a instalar la protección del río con militares, desde el Batey, Lechería hasta Palabé. Mentira, general. Mentira. Usted le ha tomado el pelo a los ciudadanos dominicanos. Con este comentario, nosotros hemos llegado al final de su espacio. El otro enfoque que se transmite por su canal Cananga Televisión, y nos estaremos reencontrando la próxima semana. Buen fin de semana, se me cuidan y bendiciones para todos.